el humilde pescador, el tosco Pedro, convertido al Señor Jesucristo y ahora transformado en un nuevo hombre por Cristo y luego lleno del Espíritu Santo. Predica el primer sermón, la primera iglesia que existió en Jerusalén. Y continuaron el trabajo, se convirtieron miles, se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Y encontramos en ese contexto el siguiente pasaje. Dice, versículo 41, Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Dios mío, te pido que en tu fidelidad me ayudes para predicar este mensaje que me has encargado. Que los hermanos aquí, nuevos y viejos, podamos como un solo hombre responder, atender, reaccionar, contribuir para que la iglesia pueda enfrentar las exigencias del mundo que vivimos en todos los aspectos. Te pido que me des palabras y, Señor, ideas para ir explicando, avanzando bien, de manera que los hermanos, todos, aún cansados o distraídos, podamos ser atrapados por el interés. Te ruego que lo hagas tú, Señor, porque yo no lo puedo hacer, necesito mucho de ti, y bendice esta predicación. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando uno abre la Biblia en esta porción, generalmente uno se va a enfocar en el bautismo. Dice el versículo 41 que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y la mayoría de las veces que usamos este pasaje hablamos de cómo la iglesia se comenzó a multiplicar, cómo la gente se convirtió, inmediatamente se bautizaron, empezaron a aprender doctrina y tener comunión unos con otros y todo lo que hay allí. Dice que sobrevino temor a toda persona, milagros estaban sucediendo en la iglesia, se reunían en el templo cada día, era una maravilla, compartían juntos y toda aquella comunidad. Pero hay algo que normalmente uno no nota, no observa, y esto es la compañía que llegó para estar al lado de la iglesia desde ese momento y por el resto de la vida. La compañía a la que me estoy refiriendo, la compañera que llegó y que ha estado en la iglesia toda la historia, se llama necesidad. Se llama necesidad. Noten que dice la Escritura en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según ¿qué? La necesidad de cada uno. Así que cuando la iglesia nació, pronto se hizo presente la necesidad. Desde entonces la iglesia ha tenido que enfrentar enormes retos y buscar con denuedo las indicaciones de Dios para suplir una y otra vez la necesidad. La necesidad. La iglesia hoy en día no es la excepción. Para donde quiera que usted voltee y vea la obra de Dios, va a haber una cosa: necesidad. Necesidad.
Si es una iglesia pequeña, necesidad. Si es una iglesia grande, necesidad. Si es en un ejido, necesidad. Si es en una ciudad, necesidad. Si es gente campesina, si es gente profesionista, si es una congregación pudiente, es exactamente la misma palabra que define la obra de Dios: necesidad. Pensando en esto, veía por qué hay necesidad. ¿Por qué, si la obra es de Dios, hay necesidad? ¿Por qué, hermanos, tiene que estarse continuamente uno enfrascando en buscar satisfacer la necesidad? No nos cabe la duda de que la iglesia se desenvuelve en necesidad. Pareciera que Dios la ha metido en ese asunto. Pareciera que es un plan de Dios. La iglesia va a venir y va a tener necesidad y que se las averigüen. Pero mientras estudiamos la palabra de Dios y vemos la necesidad, vamos a descubrir algunas cosas que ustedes y yo tenemos que aprender a hacer para llevar a cabo los retos que una iglesia demanda. Ustedes se imaginarán y lo entenderán con facilidad. A través de los 36 años que tengo predicando, he conocido muchísimas iglesias. Y he conocido pocas iglesias que han sabido sortear la necesidad. Ministerios grandes y pequeños que han sabido enfrentar con más sabiduría que otros este asunto que se llama necesidad. Ustedes y yo somos parte de una iglesia en una comunidad de grandes desafíos. Vivimos en una ciudad que está creciendo desaforadamente. Una ciudad que se compara con un monstruo a la manera de cómo está creciendo, cómo está desarrollando y las grandes necesidades que la ciudad tiene. Y nosotros como iglesia estamos aquí desde hace 43 años enfrentando año tras año, mes tras mes y día tras día la necesidad. Y quisiera ser práctico y objetivo para no tanto pensar en la necesidad de otras iglesias y de otros ministerios y comunidades, sino nuestra necesidad. Si la iglesia tiene necesidad, los que conformamos la iglesia vamos a tener necesidad. Pero si aprendemos a sufragar las necesidades de la iglesia, eso está diciendo que las necesidades de cada uno están siendo suplidas. Porque iglesia, no estamos hablando de algo místico, sino de algo práctico. La iglesia está compuesta de miembros, hombres y mujeres de carne y hueso. Si la iglesia tiene necesidad, es porque los miembros de la iglesia tienen necesidad. Si la iglesia no ha sabido enfrentar las necesidades, es porque los miembros de la iglesia no han sabido enfrentar las necesidades. Y a la inversa también es la verdad. Hermanos que sepan enfrentar sus necesidades van a tener como consecuencia una iglesia que sepa enfrentar sus necesidades. Porque a veces cuando pensamos en la iglesia, estamos pensando en los líderes, en los administradores, en el pastor y los diáconos, en los más consagrados, en los fundadores, y no es así. La iglesia somos todos nosotros, todos los que venimos y nos sentamos aquí, indignos o no indignos, vasos de honra y de deshonra, viejos y jóvenes, interesados a fuerzas, todos somos la iglesia. Y dice la Escritura que los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué interesante es que el primer asunto que tuvieron que enfrentar los apóstoles fue una necesidad. Allí la Biblia no destaca ese hecho, pero no tenemos más que ser observadores y tratar de imaginarnos lo que representó para Pedro, Santiago, que fue el primer pastor. Yo creo que Santiago, el hermano del Señor, el que escribió la epístola, fue el primer pastor
de la iglesia. Pedro no fue el pastor, Pedro fue apóstol a los judíos. Ellos empezaron a predicar. La gente se empezó a convertir. El Espíritu Santo había descendido y los impulsaba a reunirse, a congregarse. Imaginen ustedes una cantidad de determinada docena de personas estando reunidos, con ganas de cantar, con ganas de aprender, con un número de preguntas, con testimonios que dar de transformaciones en sus vidas, milagros de todo tipo estaban sucediendo y los apóstoles no tenían ni dónde reunirse. ¿Qué vamos a hacer? Ya no vamos a ir a la sinagoga donde se reúnen los sábados. Ya nosotros ya hemos salido del judaísmo, hemos entrado al cristianismo. Se ha cumplido la ley del judaísmo para convertirse en el cristianismo. Y luego que se le ocurre a Pedro predicar y hacer la invitación y se convierte en 3,000 y 3,000 se quieren bautizar. Y todos se quieren estar reuniendo juntos. Y luego viene el hecho de que muchos por convertirse son abandonados y se quedan sin sostenimiento. Hay un montón de viudas que se están convirtiendo y las viudas había sido lejos de ellos imaginarse que aquellas mujeres abandonadas de las que se suponía que eran víctimas o cosechando su pecado, por eso se quedaron viudas, las abandonaban y resulta que esas viudas abandonadas se estaban convirtiendo al Señor. Y ahí están en la iglesia y quieren ir todos los días, y está Santiago predicando y Pedro predicando y Bernabé enseñando y profetas y maestros, porque todos ellos sabían en la comunidad una gran necesidad. Y yo me imagino a Pedro rascándose la cabeza y diciendo, ni con toda la cooperativa que tengo de pescado, toda la pescadería va a alcanzar para alimentar a toda esta gente. ¿Qué vamos a hacer? Y se presenta ese tremendo, no quiero decirlo monstruo, pero se parece, que se llama necesidad. Y la Biblia nomás narra y dice, sobrevino temor a toda persona, y estaban allí todos juntos viendo las maravillas y milagros que sucedían, y todos estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y se repartían según la necesidad. ¿Cómo se requirió de sabiduría de los líderes, de los pastores, de los apóstoles, para saber enfrentar las necesidades? ¿Sabe por qué, hermanos? Número uno, porque eran muchos. Eran muchos. Cuando hay una cantidad de personas, cuanto más grande sea, más grande es la necesidad. Nosotros pensamos a la inversa y decimos, no, pues es una iglesia grande, tienen todo. No, señor. Cuanto más gente haya, hay más necesidad. Yo veo una iglesia pequeña, un pastor me decía, ay pastor, nomás viera, tengo que juntar y estar seguro que entran 5,000 pesos a la semana. Le digo, ¿5,000 pesos? ¿Te preocupas por 5,000 pesos? Le digo, me gustaría decirte a ti lo que la iglesia tiene como presupuesto para enfrentar los retos que tiene la iglesia. Dice, ¿a poco? Le digo, ¿a poco no? A veces creemos que el ser muchos trae como consecuencia solvencia, pero desgraciadamente no es así. Y la iglesia en Jerusalén tenía la necesidad debido primero a que eran muchos. Y también era debido a que había mucha gente desposeída, desamparada. Vayan al capítulo 6, por favor, en Hechos capítulo 6, y vamos a ver esto. Dice así el capítulo 6, no había pasado mucho tiempo desde la primera predicación hasta el capítulo 6. Cuando dice, en aquellos días, ¿cuáles días? Cuando la iglesia estaba en explosión, creciendo. Dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hasta ahí, ven ustedes que como creciera el número de los discípulos, la gente seguía llegando y seguía llegando y seguía llegando. Y luego estos hermanos se quedaban a comer. Desde entonces ya eran bautistas, les gustaba tener convivios. Comían, se quedaban a comer. No pedían comida, pero ahí estaban y decían, ¿cómo le hacemos para darle de comer a la gente? ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo enfrentaba esos retos también?
Cuando el Señor se apartó y le siguieron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y los discípulos fueron con Jesús y le dijeron, Señor, ¿cómo le damos de comer a tantos estos? Ni quién sabe cuántos denarios van a alcanzar para dar de comer. El Señor dice, acomódelos a todos en montones y siéntenlos allí. Y denles de comer. No, ¿con qué le vamos a dar de comer? Pues denle de comer. No, pues encontramos a un chamaco que trae ahí 5 panes y 2 peces. Y siéntenos a todos. Y el Señor multiplicó y enfrentó la necesidad. Desde entonces la gente seguía a Jesús y se quedaba para comer. La iglesia iba creciendo, creciendo, y luego dice allí que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos porque las viudas de los griegos eran desatendidas y ellos empezaban a ver y decir, bueno, parece que están haciendo discriminación aquí, y los griegos murmuraron, y ahí tiene Pedro y Santiago, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces dice en la Biblia, los 12 discípulos convocaron a la multitud y dijeron, vamos a hacer algo, y se nombró el diaconado. Nombraron a 12 que se encargaran de servir las mesas. Hacían tremendas comidas y tremendos retos que enfrentaban ellos debido a que hubo gente desamparada. En toda congregación va a haber gente necesitada. En toda congregación, cuanto más crezca la iglesia, va a haber más gente que viene, y entre toda esa gente viene gente necesitada, desamparados, gente sin trabajo, gente sin sustento, gentes abandonados, gente apenas viviendo a duras penas. Y cuanta más sea la gente y el grupo, más y más va a presentarse la necesidad. Y sin ir muy lejos, bueno, llegando a Eclesiastés, en el capítulo 5, Job, Salmos, Proverbios, y luego está Eclesiastés, encontramos un versículo muy revelador que sustenta lo que estoy tratando de explicar. Dice en Eclesiastés capítulo 5 y versículo 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Se fijaron en Eclesiastés 5:11, la primera parte? Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Y esta es una verdad aplicable en todos los aspectos. Ya tenemos una casa bien grande, 5 recámaras, pero tú no sabes lo que cuesta mantener una casa de 5 recámaras. Ese hermano trae un carrazo, ¿verdad? De 4x4, un motorazo, ¿y tú sabes lo que consume de gasolina? Esa congregación tan grande, ya tienen más de 1,000, ¿y tú sabes lo que cuesta el sostenimiento de esa congregación? Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Todo lo que estoy tratando de decir, hermano, y estos son palabras introductorias, y no voy a ser muy largo, está hablando de por qué hay necesidad. La necesidad será una eterna compañera de la iglesia en toda su existencia. En toda su existencia, en todos los países, en todas las épocas de la vida. Entonces, al ver esta realidad, me di a la tarea de buscar un poco acerca del tema y cómo enfrentar las necesidades. Cómo nos enseña la palabra de Dios que se deben enfrentar las necesidades. Aunque yo estoy hablando como pastor de la congregación, no estoy hablando únicamente pensando en las necesidades de la congregación como tal, los retos que tenemos, el mantenimiento de los edificios, los pagos de todos los impuestos, de todos los servicios, el mantenimiento de los misioneros que nos hemos echado a cuestas para sostener, las necesidades propias del funcionamiento. Usted, le aseguro, ni idea tiene de todo lo que implica la marcha de una congregación y sus filiales. No solamente estoy pensando en ellos, estoy pensando en las necesidades particulares, en su necesidad, en mi necesidad. Yo tengo necesidades. Necesidades que a veces entre todos podemos decir son apremiantes. Algunas que están dormiditas ahí esperando a ver qué pasa porque en cualquier momento pueden explotar. Necesidades nuevas que se van agregando mediante los cambios que tiene la vida, el crecimiento de los hijos, el crecimiento de la edad, la aparición de nuevos retos, de enfermedades, de todo eso. Necesidad. Vivimos en medio de necesidades.
Y estamos hablando como miembros de una iglesia, entonces juntos hacemos de la iglesia una iglesia de necesidades. Así que si aprendemos cómo enfrentar las necesidades en lo particular, vamos a aprender a enfrentar las necesidades en lo congregacional. Y vamos a ser más sabios para poder... Dios no quiere, hermanos, que nosotros vivamos en una constante pobreza. Las necesidades, como vamos a ver al final, tienen un propósito que Dios maneja a la perfección para hacernos mejores. Dios, no obstante, quiere que nosotros salgamos adelante de nuestras necesidades. Yo le voy a garantizar a usted en el nombre del Señor que si usted es una persona fiel al Señor Jesucristo, su generación tendrá mucho menos necesidades que usted. Yo puedo garantizarle en base a la palabra de Dios y en la experiencia personal que si usted es fiel al Señor Jesucristo y vive una vida dedicada al Señor, su descendencia y las que vienen detrás van a ser personas mucho más prósperas que usted. Y yo no estoy hablando del evangelio de la prosperidad. La Biblia dice cómo se enfrentan las necesidades. Le voy a mencionar 12 cosas. Vaya descontándolas para saber si qué tanto nos falta de predicar. Voy con la primera. La primera manera de enfrentar las necesidades es orando. En Salmos capítulo 123, versículo 2, nos dice esta palabra. Y puedo sustentar este punto con muchos versículos, por supuesto que a ustedes les es fácil deducirlo. La primera manera que uno tiene que enfrentar, en la que uno tiene que enfrentar las necesidades, primera que nada, es orando. Dice el Salmo 123, versículo 2. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Ven la figura? Ahí la idea del salmista es este criado, este siervo, este servidor, sea asalariado o esclavo. Dice, así como el siervo que tiene montones de necesidades, un hijo enfermo, necesidad de un colchón nuevo, necesidad de que su casa sea restaurada porque se le mete la lluvia, el viento, el frío, necesidad de médico, así como los ojos del siervo miran a los ojos de su amo, y los ojos de la sierva miran a los ojos de su señora, así nosotros, dice, miraremos a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Es una figura muy elocuente que habla de la oración. En nuestras necesidades tenemos que aprender a acudir a Dios y esperar en Él. Él sabe cuándo suplirá las necesidades. Dios es un amo sabio, justo y rico. A nosotros nos toca saber orar y esperar en el Señor para nuestras necesidades. No tengo palabras para poder expresar lo suficientemente elocuente que representa este versículo. Imagínense ustedes al escritor sagrado en un cántico gradual diciendo así: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Y lo cantaban en forma gradual, la congregación entera, animando al pueblo a orar a Dios en sus necesidades. El miércoles pasado convocaba yo a la iglesia para hacer una cadena de oración por las necesidades. Porque cuando vemos necesidades, lo primero que tenemos que hacer es orar. Es orar. Hermano, ¿tienes necesidades en tu casa? Aprende a orar. Llévalas a Dios en oración. No hagas nada, no vayas a pedir dinero prestado, no vayas a pedir otro trabajo, no vayas a hacer otro esfuerzo antes de orar. Quizá tendrás que pedir, quizá tendrás que buscar otro trabajo, quizá tendrás que cambiarte de casa, quizá tendrás que hacer movimientos muy drásticos, pero antes de eso, no hagas un movimiento sin antes orar. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, pero aprende a orar, orar y orar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es una expresión de alguien que ha aprendido a confiar en el Señor orando en todo tiempo. En todo, el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá.
Usted puede que solo lo que necesita es un horno de microondas. Por lo que sea, porque tiene que andar la carrera, ore por el horno de microondas y Dios se lo va a dar. Pero tal vez la necesidad es mucho más grande, le van a quitar la casa y va a perder los miles y miles que ha pagado por años. Ore por esa necesidad. Tal vez un carro, tal vez un par de zapatos para sus hijos. Tal vez usted llora en su interior cuando ve a su hijo con sus pantaloncitos, su vestidito raído y dice, no tengo, no me alcanza, tengo muchos hijos. Ora por eso, ora por eso. Y tu necesidad se va a ver convertida en un beneficio espiritual de una cercanía a Dios. Lejos de alejarte de Dios y reclamar a Dios y juzgar a Dios y criticar a Dios y murmurar de Dios. Lejos de eso, hermano, ora a Dios, nunca pienses mal de Dios. La segunda cosa que la palabra de Dios nos enseña, la tenemos en Hechos capítulo 2 también. Hechos capítulo 2, versículo 45. Y vamos a aprender otro secreto que debe funcionar para la necesidad. Miren lo que hacía la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 45. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vamos al capítulo 4, versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según ¿qué? Su necesidad. En Romanos capítulo 12 y versículo 13. Romanos capítulo 12, versículo 13 dice, compartiendo para las que necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16. Santiago 2, 15 y 16 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen ¿qué? Necesidad, vean la palabra necesidad, en todo el versículo va a aparecer, casi todos, la necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha, dice Santiago, si tú te das cuenta de la necesidad de alguien y no compartes? La palabra clave aquí es compartiendo. 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 De ninguna manera estoy pensando, no se asuste, levantar un programa aquí donde todos vendemos nuestras propiedades y traen el fondo aquí y se reparte. No, 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 no. Eso lo hacen algunos que otros ahí aprovechados. Lo que estoy diciendo, lo poco que tú tienes, compártelo. Nadie hay aquí tan pobre que no pueda compartir algo con otro. La acción de compartir es una de las cosas que vemos como principio en la palabra de Dios. ¿Cómo enfrentaron la necesidad los apóstoles? Bueno, compartían. Hubo personas a las cuales Dios, no Pedro, no Santiago, no Bernabé, no Marcos, no nadie, ninguno, Dios les puso en su corazón el deseo de vender su propiedad. El primero lo hizo Bernabé. Se llamaba José y por apodo le habían puesto Consolador, que suena a Bernabé. Y a Bernabé le vio tan grande la carga que dijo, yo vendo ese terreno que no estoy usando para nada, ya tengo mi terrenito, yo lo vendo, y rápido fue y lo vendió, y le dijo a Pedro, ahí está el dinero, hagan lo que necesiten. Ananías y Zafira hicieron lo mismo, ¿se acuerdan? Y vendieron su propiedad. ¿Saben ustedes, hermanos, que en todas las iglesias hay historias similares? Quizá usted no se da cuenta, porque hermanos lo hacen con toda prudencia y modestia, sin querer ganar méritos de ninguna manera, ni ganarse gracia, ni nada de eso. Usted sabe que nuestra escuela comenzó cuando un hermano vendió su propiedad y entregó el 90% de su dinero. Compartir. Esto no es un programa. Yo no estoy diciendo, hermano, vamos a hacer esto y vamos a vender los que quieran. No, no, no. Esto es algo que Dios pone en el corazón. En todas las iglesias, desde la historia misma de la iglesia, ha habido gente que de pronto dice, yo tengo algo allí que puedo usar para las necesidades que hay. Cuando la persona es consciente de la necesidad y de pronto percibe que Dios le está diciendo, hay algo que tú puedes dar, entonces surge el compartir. Compartir. Tal vez a usted Dios le ha puesto eso en el corazón y no se ha atrevido a hacerlo. Tal vez Dios se lo puso a su esposa y usted, esposo, es el freno, tal vez a la inversa.
En estos casos siempre el esposo dice, ¿cómo ves? Y la esposa dice, yo estaba pensando lo mismo. Porque Dios no le puede poner una cosa a él y otra cosa a ella. Siempre Dios lo hace a los dos, porque los dos son uno. Entonces, esto viene a ser una tremenda bendición, porque Dios bendice mucho. Compartían. Surgía la necesidad y de pronto surgía que alguien decía, yo tengo tal cosa, lo voy a dar. Lo voy a dar. Ese compartir es uno de los secretos en la manera para entender de la manera en que se suplen la necesidad. Ese principio incluso también se aplica en los niños chiquitos, en las familias. Está llorando un niño que porque y el niño chiquito le dice, ponte mis zapatitos. O el más grande le hereda sus zapatos al más chico. Compartir, compartir. Hermano, nunca hay alguien que esté tan necesitado que no tenga algo que compartir. ¿Sabe usted por qué la necesidad prevalece? Porque no queremos compartir. Mientras usted no comparta, usted no va a salir de la necesidad. Jesucristo dijo, más bienaventurada cosa es que dar que recibir. La iglesia saldrá de sus necesidades cuando los hermanos que la conformamos aprendamos a compartir. Una propiedad, una casa, quizá un anillo, quizá un coche, quizás sea una determinada cantidad de dinero, quizás sea un traje, lo que sea, compartir. Yo no tengo un terreno para compartir. Dios no me va a pedir que yo comparta lo que no tengo, pero sí tengo cosas que comparto. El principio de compartir es un principio que ayuda a salir adelante en las necesidades, porque necesidades hay todo el tiempo. La tercera cosa, hermanos, la encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 25, y es muy similar a esto que acabo de decir. En Filipenses capítulo 2, versículo 25 dice, Pablo está escribiendo a los filipenses, Pablo está preso, está allí siendo visitado por unos hermanos y ahí está Pablo hablando de una manera muy positiva, muy entusiasmada. Filipenses 2:25, no obstante su prisión. Y dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. En otras ocasiones Pablo mencionó a Epafrodito, también se le menciona como Epafras. Un hermano compañero, un hermano mensajero, que fue Epafras el que le llevó a Pablo la iglesia, el donativo, ¿verdad? Que le había levantado la iglesia de Filipos. Y aquí Pablo menciona, no como mensajero, no como compañero, no compañero de prisiones. Pablo dice a Epafrodito, dice, él es el ministrador de mis necesidades. A esto le vamos a llamar, enfrentando las necesidades, dando lo nuestro. Tal vez Epafrodito no era el rico, pero el portador de la ofrenda de otros. Siempre vamos a ver a Epafras, las pocas veces que aparece en la Biblia, siempre lo vamos a ver a Epafras diciendo, yo no puedo, pero tengo mi caballo, tengo mis pies, tengo un trabajo que no me exige estar las 8 o 12 horas en el día, yo puedo ir. Y Pablo describe a Epafrodito como aquel que ministraba de sus necesidades. Le daban 100 pesos para que le llevara a Pablo y este Epafrodito sacaba otros 10 y decía, aquí te traigo 110 pesos, hermano Pablo. Recibía Epafrodito un queso del tamaño así del mundo, un menonita, y decía, voy a apartar una tajada y se la voy a dar al hermano Pablo. Y siempre daba lo suyo. A veces nos encanta dar lo de otros y no estamos dispuestos a dar lo nuestro, lo tuyo, lo que Dios te dio a ti, lo poco o mucho que Dios te haya dado, dando lo tuyo, dando lo que Dios te dio a ti. Hace unos años atrás, 14 años aproximadamente, vino un misionero, pasó por aquí, se le veía al pobre misionero que no sabía ni a dónde iba, bueno, él sabía dónde iba, pero ni idea tenía de cómo se enfrentar, iba a La Paz, ni sabía, hermano, ni sabía manejar, con eso le digo todo, casi no sabía manejar.
no sabía los términos de la mecánica, iba a agarrar el camino por allá, y aquí venía él y su esposa solitos con una maleta, era todo. Dice, yo solamente sé que Dios mandó a La Paz. Y vimos a ese hombre y dijimos, santo Dios, este hombre es valdegolladero, que no sabe ni la O por lo redondo, nada más sabe, voy a predicar. Así llegó, hermano, sin nada. Ahora la iglesia está allí, la obra está allí, y ya nos dicen, ahí comenzó, y fuimos a visitarlo, y una pareja que se convirtió por él nos invitó a tremenda comida. Pero un hermano, cuando vio la necesidad de este hermano, le dijo, yo le voy a dar mi carro. Y le regaló su carro. Y yo le dije a este hermano, ¿te vas a quedar sin carro? Ah, Dios me dará otro. ¿Estás seguro? Sí. Ya le preguntaste a tu esposa, ¿se va a enojar? No. Ella dice que sí, ¿cómo no? Darle su carro al misionero. Se despojó. ¿Usted cree que ese hermano se quedó sin carro? ¿Usted cree que Dios se quedaría sin darle uno mejor? Por supuesto que no. Dios nunca se queda con nada. Este hermano aprendió desde el principio, doy lo mío. Yo puedo ir y venir a mi casa a pie. Este misionero no puede irse así nada más. El pobre no sabe ni qué. Dando lo nuestro. La obra de Dios es una necesidad continua y permanente que debería ser suplida orando, compartiendo, dando lo nuestro. En Filipenses 4:16 dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aquí Pablo está dando otro principio. Enviaron, dice, me enviaron. Y le dice a los hermanos de Filipos, gracias porque me enviaron. Otra forma de suplir las necesidades es enviar. Estoy en Filipenses 4:16. Filipenses 4:16. Enviaron. No puedo darlo, no puedo verlo, no puedo ir, no puedo estar allí. Lo único que puedo hacer es pedirle a otro que sí tenga tiempo, que sí tenga manera, que no lo corran del trabajo. A mí me corren si yo salgo, me quedo sin trabajo, pero puedo hacer que este hermano, que sí puede dar su tiempo, se pueda llevar lo que yo tengo para que él vaya y lo envía. ¿Notan ustedes cuán amplia es la gama de formas y métodos? Quedarse con los brazos cruzados cuando hay necesidad es imperdonable. Siempre hay algo que hacer. Tal vez no puedes dar lo tuyo, pero puedes enviarlo con alguien, enviando con alguien. Hay hermanos que no pueden dar, dicen, no puedo dar, pero yo puedo manejar. Yo llevo el frijol, yo llevo lo que sea. Pero hermano, sí, yo llevo. Es toda la noche, no le hace. Yo estoy acostumbrado a no dormir en las noches, yo fui chofer, ok, ahí tenemos a alguien que va. No va a dar un centavo, hay que darle para la gasolina, hay que darle para que coma algo, pero él va a hacer algo. Siempre hay algo que hacer. Las necesidades, hermanos, a veces se hacen suplidas enviando. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 17, llegamos al punto número 5. 1 de Juan 3, 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener, ¿qué? Necesidad. Y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo se suple la necesidad, hermano? Amando. Amando. La manera en la que las necesidades se suplen, sin duda alguna, es amando. Hemos crecido creyendo que amar es un sentimiento. Y amar es una acción. Es una decisión. Es una iniciativa. ¿Ok? Yo amo porque decido que tal cosa, tal persona, tal obra es objeto de mi amor. Dios dice que debemos amarlo a Él. Te guste o no, debes amarlo a Él. Es una orden. Pero no solamente, hermano, es una orden, es algo que Dios pone en nuestro corazón. Usted debiera amar lo que Dios ama. Y yo debiera amar lo que Dios ama también. Si voy a hacer medio para suplir la necesidad, tengo que aprender a amar. ¿Cuándo, hermanos, vamos a aprender a amar la obra de Dios lo suficiente como para no ver que la iglesia tenga necesidades y no hago nada? Amando. Hay personas que aman mucho su carro y poco la iglesia. Hay personas que aman mucho su casa y poco a su familia.
Hay personas que aman mucho sus diversiones y poco la obra de Dios. Hay personas que aman mucho su apariencia y gastan en tratamientos y en vestuario y en alhajas y aman mucho su apariencia. Y cuando la obra de Dios está en necesidad, no son capaces de nada porque no tienen dinero, porque no tienen para... Y eso quiere decir que no aman lo que deben amar. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, dijo el Señor Jesucristo. Lo que quiero decir, hermano, es que aprendas y decidas amar la obra del Señor. No está bien que yo lo diga, pero lo voy a decir a manera de un ejemplo, y no me queda a mí yo decirlo. Pero ¿sabe usted? Yo ayudo la obra de Dios y ayudo a misioneros, como quizá nadie se da cuenta. ¿Sabe por qué? Porque yo amo mi iglesia. Ni mi esposa se da cuenta de lo que yo ayudo, en alguno de los casos. Yo amo la obra misionera a tal grado que estoy dispuesto a compartir. Yo soy resultado de la obra misionera. Mi padre fue resultado de la obra misionera. Un misionero llegó a mi casa algún día, hace mucho tiempo, yo no lo conocí. ¿Cómo puedo yo ser ciego a aquello que fue de tanta bendición para mi vida? Si quiero que Dios ayude a mis necesidades, saque adelante a mis necesidades, entonces tengo que amar. ¿Sí me explico? Yo amo este púlpito. Usted debiera amar su iglesia. Todo lo que la iglesia ha hecho por nosotros, todo lo que la escuela ha hecho por nosotros, todo lo que la actividad, tenía la palabra frenética, pero no es la palabra frenética, la actividad intensa que tiene la iglesia, nos ha bendecido tanto que nosotros debiéramos ser mucho más conscientes de la necesidad que hay. Cuando yo les digo, hermano, vengan el viernes para orar, ¿qué tanto lo considera usted? Tengo que hacer abundancia de palabras y convencimiento y todo eso a fin de lograr un poquito la atención y que los hermanos vean y digan, bueno, el pastor de veras está cargado, para que algunos más reaccionen. Porque a veces el amor tiene que ser forzado en los corazones de muchos. ¿Por qué no le dices a Dios, Señor, ayúdame a amar lo que tú amas? El Señor amó a la iglesia a tal grado que se entregó a sí mismo por ella, dice la Biblia en Efesios 5. ¿Sabe cómo saca a uno adelante de las necesidades? Amando aquello que es objeto de la necesidad. Papá, tú debieras amar más tu familia y la sacarías adelante de tus necesidades. Hijo, tú debieras amar más a tus padres, ayudarías mucho a sus necesidades. Porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta. El amor hace más fáciles las cosas. Dice la Escritura, si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? ¿Cómo está diciendo yo amo y esto y aquello cuando no tienes ni la más mínima intención de ayudar? Hay otra cosa, hermanos. Hay otra cosa, y voy al número 6. En Efesios capítulo 4, versículo 28, dice así. Efesios 4, 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí como que Pablo iba a decir, el que trabaje, que ¿verdad?, ayude al que no trabaja. No, aquí dice, el que trabaje más duro. El que no tiene, trabaje más duro. Para que no solamente tengas tú, sino tengas para compartir a los que no tienen, a los que tienen necesidad. En Tito capítulo 3 versículo 14 dice así, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 11 y 12 dice así, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pablo le está escribiendo en todos los casos a gente que tiene necesidad. ¿Y sabe qué les dice? ¿Sabe qué les dice? Trabajen. No les dice, vayan al fondo que tiene la iglesia en Jerusalén, que tiene un fondo para los pobres, y díganles que Pablo los manda. No. Pablo dice, trabajen duro.
¿Sabe cómo se abaten las necesidades? Trabajando duro. Tal vez lo que te hace falta, hermano, hermana, es trabajar más duro. ¿Sabe qué le hace falta a esta iglesia? Trabajar más duro. Hermanos que trabajamos en la iglesia tenemos que trabajar más duro, más duro. Hay que trabajar más duro. Dios añade fuerzas, Dios provee, Dios multiplica, Dios hace que las cosas vengan a redundar. Es decir, dan vuelta. Tú trabajas duro y parece que no hay resultados, pero Dios siempre está añadiendo. El obrero debe aprender a trabajar y trabajar duro. Usted ve iglesias que no crecen, son gente que no trabaja. Tenemos que trabajar y trabajar duro. Trabajar duro. Tal vez, hermano, lo que te hace falta a ti es trabajar más duro. Quizá usted ya está trabajando a todo lo que da, pero tal vez no. Y me estoy hablando de aquellos hermanos que están esperando la de gerentes y no trabajan. Tal vez tienes que aprender a decir, pues voy a empezar de encargado de aseo. De ahí andar limpiando los escritorios y los baños y los pisos para algún día vas a tener la de supervisor, pero por ahora trabaja duro. Mucha gente tiene necesidad por la sencilla razón de que no trabajan lo suficiente. ¿Saben lo que Cristo le dijo a Adán? Te vas a ganar el pan de cada día con el sudor de tu rostro. Y eso no quiere decir que la vas a pasar suave. Eso quiere decir vas a tener que trabajar muy duro. Jóvenes, trabajen duro si quieren salir de las necesidades. Trabajen duro ahora que tienen fuerzas. Llega el día en que se acaban las fuerzas. Pero mientras tengas fuerzas, debes trabajar. Trabajando duro se enfrenta a las necesidades. ¿Oyó? Trabaje duro. No sea flojo, no sea haragán. Sea trabajador, sea trabajador, sea trabajador, sea trabajador, sea trabajadora, sea trabajador. Hay que trabajar duro. Dios da fuerzas. Si usted se la pasa quejándose y diciendo, ay, qué duro trabajo, ay, qué duro trabajo, eso en vez de darle fuerzas, eso le merma las fuerzas. Trabaje duro. Duerma sus 6, 7, 8 horas y éntrele duro. Usted duerme 8 horas y luego quiere una siesta de 2 horas y no quiere tener necesidad. Dice la Biblia, poniendo mano sobre mano para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y como qué, y tu pobreza como hombre armado. Hay que trabajar. Usted dirá, pastor, ¿me lo está diciendo a mí? Pues luego. Hay que trabajar. Pareciera que lo estaba diciendo a mí, pues usted está aquí. Estoy hablando a los flojos, a los que evaden su responsabilidad. Hay montones de flojos en las iglesias que nada más quieren ofrendas y ofrendas y ofrendas y ofrendas y no trabajan. Y dicen que trabajan y a la hora de la hora uno se da cuenta que no trabajan. No vas a dejar de tener necesidad mientras no trabajes. Mientras no trabajes. La iglesia es generosa, la iglesia recoge ofrendas cuando hay una verdadera necesidad y a veces que logran a uno engañarlo, pero ¿sabes qué? Tarde o temprano llega la verdad. Trabaja. Trabaja para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Hay gente que de plano no puede. Están mutilados de ambas piernas o ambos brazos, no pueden. Tienen enfermedades que los incapacitan. A ellos hay que dar necesidad. Hay obreros que necesitan vivir de la obra del Señor para predicar la palabra del Señor. Pablo dice, yo he tenido que trabajar y he tenido que hacer tiendas porque y eso le mermaba su labor apostólica. Que vayan los obreros y prediquen, mientras que los que trabajamos los sostenemos y sigan predicando la palabra de Dios, pero que trabajen. Hay misioneros que nomás reciben y reciben y reciben y no se vale. Un día va a llegar la verdad y todo aquello que estás aprovechando va a venir a traerte más necesidad. Hay que trabajar duro. Amén, hermano. En Hechos capítulo 20, versículos 34 y 35, tenemos este otro principio. Y voy con el número 7, Hechos 20, 34 y 35. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados
Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Pablo había entendido una razón de por qué Dios a veces le permitía tener que trabajar haciendo tiendas. Él tenía que aprender a algo y lo comparte aquí. Dice, yo he tenido, dice, muchas necesidades, pero para todo estas manos me han servido. Ya sabemos que Pablo era hacedor de tiendas de campaña, él y Aquila y Priscila. Y cuando era necesario, pues se ponían a hacer sus tamalitos, es decir, sus tienditas. Y luego dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Pablo había entendido que él como obrero, a un apóstol de la calidad y tamaño que él era de apóstol, a veces tenía que trabajar para enseñarle a los demás obreros que se suplen las necesidades trabajando. Yo estuve en un país y en un grupo de pastores donde les enseñaron a los estudiantes, cuando tú te dedicas a la obra del Señor, no debes trabajar, nada más predicar, que Dios te lo va a poner el pan en la mesa. Y estaban los pobres tan amolados, pero tan amolados. Yo vi a uno de esos misioneritos humildes de la Sierra de Ajar, ya hace varios años, y tuve compasión y saqué mi cartera acordándome que traía allí unos billetitos, saqué unos $20, y todavía no hacía así cuando yo me le había quitado la mano. $20, y eso es lo que él ganaba o le ayudaban por mes. Así con $20 le di para un mes de comida. Increíble. Y yo le dije, oiga, ¿de dónde viene usted? Pues del pueblo fulano de tal. ¿Y qué hacen allí en ese pueblo? Pues hay trabajo de campo. Dice, ¿y usted no puede trabajar en el campo? ¿No le dan trabajo ahí sembrando, cosechando? No, dice, si yo trabajo en la obra del Señor, ¿y qué tiene? La gente necesita verte trabajar para entonces poder seguir tu ejemplo. No, dices que en el instituto nos enseñaron que una vez nos entregamos al Señor no hay que trabajar. Le digo, entonces el instituto está mal, con todo respeto, porque la Biblia enseña que Pablo trabajaba y duro. Y trabajaba duro, y predicaba de noche, y seguía trabajando, y seguía trabajando. Nunca usted va a ver a un predicador que tenga éxito que no sea trabajador. Y primero, antes de mandarlo a predicar, el Señor lo sacó de su trabajo. De su trabajo. Hay que trabajar, hay que saber tener las manos callosas y los brazos fuertes, hombres y mujeres, para suplir necesidades. Lo que estoy diciendo, hermano, tenemos que trabajar y trabajar duro, duro, duro. ¿Has visto hombre solícito en lo que hace? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Así dice la palabra del Señor. Si la iglesia tiene necesidad, algo está pasando porque los hermanos no están trabajando. Hay que trabajar. La iglesia está compuesta de elementos, y esos elementos, teniendo suplidas las necesidades, la iglesia va a tener suplidas sus necesidades. ¿Sí me explico? Vamos a orar y Dios va a proveer de alguna manera, pero primero tenemos que ver por nosotros mismos. Hay que ayudar entonces, ayudando a los demás, dice Pablo, ayudando a los demás. Yo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Deja de cambiar, deja de pensar, yo soy necesitado, yo estoy tan necesitado. Deja de pensar en eso y piensa en alguno más necesitado que tú. En alguno más necesitado que tú. Vamos adelante. Número 8, hay que ganarse la ayuda. En Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2, dice así la Biblia. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, voy a apurarme, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Voy a abrir un paréntesis aquí para explicar por qué se le llama a Febe la diaconisa. Yo creo que una iglesia no debe tener diaconisas. Pero pastor, ahí hay una diaconisa. Nosotros no creemos en diaconisas. Pero ahí dice que hay diaconisa de Cencrea. Bueno, la diaconisa era una de dos. O la esposa del diácono, o una hermana asignada a un trabajo especial en la iglesia. Los hebreos eran muy celosos, por ejemplo, de las visitas a los enfermos. No podía un hombre visitar a una mujer enferma, entonces asignaban a una mujer que hiciera ese trabajo. Y a esa se le llamaba servidora, que se traduce la palabra diaconisa.
En la Biblia, cuando se mencionan los deberes de los diáconos, dice que debe tener a su hogar en control y en, ¿cómo dice? Que sepa gobernar bien su casa. Si la diaconisa fuese la diaconisa al nivel del diácono, entonces la Biblia se estaría contradiciendo, diciéndole a la diaconisa que gobierne su casa. ¿Y el marido qué? Por lo tanto, podemos deducir que la diaconisa, en el caso de Cencrea, y es una vez que se menciona en la Biblia, era una mujer o que era esposa del diácono, o era una mujer asignada para una tarea especial y transitoria. Yo no creo que debe haber mujeres diaconisas. Dios le dio la autoridad al varón para que lleve las cosas, y la responsabilidad al varón. Es mucho peso a una mujer darle la carga que lleve de una iglesia, decisiones y todo eso. Además de que la mujer es frágil y es susceptible, Dios dice en su palabra que el varón debe llevar las riendas en el hogar. Imagínense una diaconisa y el hermano ahí sentado, ahí, pues póngale florecitas de una vez, porque no está llevando las riendas de su responsabilidad. El hombre es el que debe llevar las riendas y la responsabilidad y el liderazgo. Es la cabeza, dice la palabra de Dios. La diaconisa, y voy a decirles una cosa, que las iglesias que tienen diaconisas son iglesias que tienen muchos problemas. Muchos problemas. De repente se ponen medio María Machetes y no hay quien las pone en control. No. La palabra de Dios nos enseña. Y aquí la diaconisa en Cencrea es una hermana que había ayudado. Se dan cuenta que había ayudado a muchos. Y Pablo le dice a los hermanos de Roma: hermanos, les encargo por ahí a la hermana Febe que la reciban en el Señor y que le ayuden en cualquier cosa que necesite. Porque dice, ella misma ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Sabe cómo se saca de la necesidad? Ganándote la ayuda. Gánate la ayuda, no nada más estirar la mano. ¿Sabes quién te va a ayudar? Aquel que ha visto que tú ayudas a otros. Ese te va a ayudar. Tienes una boda. Por ejemplo, tienes una boda. Y quieres que te ayuden las hermanas de ornato y que vengan todos y se llene la iglesia, y pastor, que me ayuden esto y que me ayuden aquello. Sí, hermano, ¿cómo no te vamos a ayudar? Y a la hora de la hora, anda, vete. ¿Por qué será? Porque cuando otro tiene necesidad y tiene una boda, tú nunca ayudas. Y los hermanos se dan cuenta. Nunca ayudas. Nunca se te ve pasando al frente para dar una ofrenda. Nunca. Nunca se te ve levantando la mano que digan, yo doy tanto. Pareciera que la gente no se da cuenta, pero sí se da cuenta. No nomás el pastor. Esto no es venganza, esto es una consecuencia de la otra. Si tú quieres que un día, cuando tengas necesidad, alguien te ayude, ayuda mientras puedas. Y cuando estés viejo no te va a faltar la ayuda, pero mientras estés fuerte, ayuda. Pablo dijo a la iglesia de Roma, ayuden a la hermana Febe para cualquier cosa que tenga necesidad, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo se tomó la molestia de hacer una carta y decirle a los hermanos de Roma, ayuden a la hermana Febe. ¿Usted cree que la carta venida de la recomendación de Pablo no le llovió ayuda a la hermana Febe? No, hombre, estaba mejor que en su casa, porque el hermano Pablo la estaba recomendando. A veces me dicen, pastor, ¿me pudiera hacer una cartita? Sí, yo se la hago, pero voy a decir la verdad. Pues a lo mejor no puedo pasar a recogerla. Pues a lo mejor no puede pasar a recogerla, porque ya sabe que lo que yo voy a decir no precisamente le conviene. Y hay hermanos que dicen, démela con mucho gusto, hermano, ayuden a ese hermano, por favor, que no le... No, hombre, lo reciben como si fuera el mismo pastor. Pastor, me recibieron. Tu ayuda y vas a tener la recomendación de muchísima gente. ¿Me entiendes? ¿Cómo se suplen las necesidades? Gánate la ayuda. Gánate la ayuda. ¿Quieres apoyo en tus necesidades? Está allí. ¿Cuántas veces yo les he dicho, esto es un ejemplo, no es un reproche, hermanos, vengan, vamos a apoyar a tal hermano porque va a tener un 15 años, va a tener una boda, va a tener esto, va a tener un funeral, ayúdame, quiero ver la iglesia aquí? ¿Cuántas veces lo he dicho? Muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque hay que mostrarle a los demás hermanos la ayuda, porque un día te va a tocar a ti. Tenlo por seguro, te va a tocar a ti. El más próspero, tarde o temprano, va a necesitar ayuda. A todos se nos muere un familiar y todos necesitamos la presencia. Y no necesariamente la ayuda es económica. A veces la ayuda afectiva, la ayuda de la presencia es muchísimo más valiosa que cualquier cantidad de dinero. Hay una cosa que define la iglesia, se llama necesidad.
¿Cómo se suple? Orando, compartiendo, dando lo nuestro, enviando, amando, trabajando más duro, ayudando, ganándose la ayuda. Y ahí le va la otra, ya van 9, me faltan 12, yo dije que iba a terminar rápido. Proverbios 13:23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Proverbios 13:23. Este versículo dice, en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Es una figura aquí para enseñar que la necesidad viene por falta de una buena administración. ¿Cómo se suplen las necesidades? Administra bien lo poco que tienes. Salomón era sabio, era rey, veía, dice, estos campesinos o estos obreros, lo que sea, desperdician lo que tienen. En el barbecho del pobre hay mucho pan, hay mucha cosecha, pero se pierde por falta de juicio, no lo administran bien. Cuando mi esposa y yo comenzábamos el ministerio, nos pagaban bien poquito, y nos llegaba el sueldo, el salario, la ayuda, cada mes. Y créame que cuando uno gana por mes, el mes se hace muy largo, hasta febrero se hace largo. Largo. ¿Sabe por qué? Porque uno se gasta en la primera semana lo de las 4 semanas. Entonces un misionero dice, mira David, te voy a dar un consejo. Cuando te llegue tu sobre, tu cheque, divídelo en 4 y pon en un sobre, primera semana, segunda semana en el otro sobre, divídelo en 4 y pon 4 semanas. Y no te gastes lo de la segunda semana en la primera. Nada más limítate a lo de la primera semana. Te lo vas a acabar quizá para el viernes, pero ya sabes que el lunes vas a abrir el segundo sobre y empiezas de nuevo. Así lo hicimos. Fue una gran diferencia. Lo que falta, hermano, es poquito de sabiduría. Quizá mucha, pero es una expresión para decir, pon un poco de sentido en la administración de tu dinero. Te pones a comprar al que vende vajillas en la calle, te vas y te entracalas en Coppel y en Electra, que porque te dan 10 pesos a la semana, y estás en, ¿sabes qué es eso? Falta de sabiduría. Uno más abusado que tú se está aprovechando de ti y te tiene del cuello así. Mejor junta y ve todo su Amit y vas a comprar mucho mejor y no vas a estar endeudado. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por tonto. No, así no dice. Pero eso quiso decir. ¿Sabe qué necesitamos, hermanos, en la iglesia? Administrar mejor lo que tenemos. Eso es lo que falta, administrar mejor lo que tenemos. Lo poco, Dios lo va a ver. Si el Señor ve que estamos desperdiciando, ¿usted cree que nos va a dar más? Si usted tiene un hijo que está tirando y maltratando lo que tiene, ¿usted le va a dar más? Pura nada. Pero si ve que cuida y estira y limpia aquello que tiene, ahí tiene más. Ahí tiene más. Ya, mi hijo, te hacen falta zapatos. No, ma, aquí con una limpiada. Este muchacho le va a comprar 2 pares. Porque cuida lo que tengo, lo poco que le doy. Amén. ¿Sabe cómo se saca adelante de las necesidades? Administrando bien. Malaquías capítulo 3. ¿Cómo se saca adelante las necesidades? Obedeciendo. Malaquías capítulo 3, versículo 10. El temido Malaquías 3:10, hermanos. Ahí les va. Traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Yo le pregunto, ¿Dios ha cambiado? ¿Dios está en crisis? El recurso de Dios se ha devaluado de ninguna manera. Dios sigue diciendo, tú traes los diezmos al alfolí, y es una orden, traed, es una orden, es un imperativo. Hazlo, y yo te voy a bendecir. Voy a abrir las ventanas de los cielos. 1001 veces lo tendré que decir. Hay necesidad en la iglesia porque los hermanos no diezman. Si todos diezmáramos, todos tendrían suplidas sus necesidades y la iglesia como consecuencia. Pero no queremos creer, no queremos obedecer. Obedece los principios de Dios y no tendrás necesidad. ¿Por qué la obra de Dios tiene que tener necesidad? Le voy a decir una causa. Porque somos desobedientes.
El Señor tiene el método y la forma de sacar adelante su obra, pero quienes la conformamos somos testarudos. Pregúntale a cualquier hermano o hermana que diezma si Dios le ha bendecido o no, y por seguridad, 100% te va a decir, yo fui bendecido, estoy siendo bendecido, pero no queremos creer. Cree a Dios, obedece a Dios, y habrá suplencia de necesidad. No tendremos necesidad, tendremos hasta para compartir a los demás, y podremos enseñar a los demás. ¿Cómo se pueden suplir las necesidades? Diezma. Pero pastor, tengo muy poquito. Pues por eso tienes poquito, porque no diezmas. Por eso es diezmo, es un porcentaje. Pero pastor, nomás gano 800 pesos, pero Dios nada más te pide 80, no te pide 10,000, como el que gana 100,000. Es que yo no tengo. ¿No tienes un peso? Pastor, es que yo no doy porque un peso para la obra misionera. No puedes dar un triste peso. Yo estoy seguro que no hay aquí que no pueda, que no hay uno que no pueda dar un peso, pero no creen. Bueno, entonces sigue necesidades. Lo triste es que tu falta de necesidad, tu falta de suplencia, tu necesidad afecta a la obra de Dios. Afecta a la obra de Dios. Otros están llevando bendiciones, pero la obra de Dios no va a poder salir adelante si nosotros no aprendemos a obedecer. Obedecer. Amén. Prueba, dice el Señor. Es la única vez que el Señor dice, pruébame, que Dios permite, pruébame. Es la única vez que yo puedo decirle a usted, pruébale, inténtale, como decimos vulgarmente, cálale, y sé fiel en diezmar, un año entero, un año, no un día así en otro día, porque dice el Señor en Santiago, el que hace esto no piensa que recibirá cosa alguna del Señor. No, 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 no. Fielmente, 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 no le pares, un año, y después volvemos a platicar. Y después volvemos a platicar, y ya verás, porque Dios no falta a su promesa. No, que es del Antiguo Testamento, inventa lo que quieras. Dios dice aquí, y aquí dice, porque yo Jehová no cambio. El Dios del Antiguo Testamento y de Abraham, de Israel y de Isaac y de la ley es el mismo Dios de hoy en día, y las necesidades siguen siendo las mismas. Y la manera de hacer frente a las necesidades es dando obediencia a Dios. Y Él se encarga de los demás. Pero se encarga de los demás. Se encarga de lo demás. Ya lo verás. Hay dos cosas y termino. ¿Cómo se enfrenta a las necesidades? Obedeciendo. Número 11, agradeciendo. En 1 Tesalonicenses 5:16, 1 Tesalonicenses 5:16. 1 Tesalonicenses, no, Timoteo, perdón. 1 Timoteo 5:16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Está cansado el hermano allá. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya suficiente para las que en verdad son viudas. No voy a abundar mucho en eso. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Y sed agradecidos. Hay una manera, hermanos, que nos puede mover para suplir las necesidades. ¿Sabe qué es? La gratitud, el agradecimiento. Hay que ser agradecidos. Somos un montón de malagradecidos. Somos muy malagradecidos los cristianos. Agradece, hermano. Déjame decirle y no estoy hablando en reproche. Usted sabe cómo yo predico. No es un reproche a nadie. Pero sabe, esa banca donde tú estás sentado, alguien pagó por ella. Este púlpito, alguien pagó por él. Ese piano, tan lindo que suena, alguien pagó por esos instrumentos, alguien los compró. Alguien paga la gasolina, los gastos y la ropa y el vestido y la comida para que estos vengan aquí. No es la iglesia, alguien lo hace. Alguien lo hace. Alguien paga por el sonido. Alguien pagó este edificio. Y tú llegas y dices, qué bonito, qué lindo, qué tremendo, qué hermoso. ¿Pudiera ser agradecido? Porque el día de mañana vendrán otros.
lo que nosotros hacemos le va a servir a otros que vienen detrás, porque hubo unos que estuvieron delante que nos dieron a nosotros que venimos detrás. Hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. El agradecimiento nos moverá las entrañas, el agradecimiento nos hará generosos, el agradecimiento nos hará conscientes, el agradecimiento, yo espero con estas palabras, porque no estoy reprochando, todo lo que quiero es que abra usted los ojos. Yo me la gozo toda cuando voy por la carretera y veo el edificio de la escuela. Qué bonitas se ven estas palmeras. Alguien las compró y alguien las plantó y alguien las está cuidando. Qué bonito se ve ahora, y yo ya estoy viendo. Ya me vi, como dicen, ya me vi yo predicando en ese auditorio ahí grande que le quepan 1,500 personas. Alguien está pagando, y mucho. Y qué hermoso es todo eso. Pero uno tiene que ser agradecido. Gracias, Señor, porque mis hijos van a poder disfrutar, y mis nietos, y mis generaciones venideras. Sed agradecidos. El pasaje que leía dice, si alguno tiene viudas, que las mantenga y no le carguen a la iglesia. Porque desde aquel tiempo había hermanitos que mandaban a su mamá, órale jefa para que te den a los hermanos. Y Pablo dice, no, manténla tú, baquetón. Bueno, así no dice, pero me imagino, manténla tú. ¿Por qué? Porque tienes que grabar a la iglesia. La iglesia va a ver a los que verdaderamente tienen necesidad, para que sea puesta en la lista la que verdaderamente es viuda. Ahí dice, lo leyeron, ¿verdad? Porque había que se hacían viudas. Es como aquellas que van al otro lado y se registran como madres solteras y tienen al baquetón aquí. Y allá reciben ayuda, y Wilfredo y quién sabe cuánta les ayuda, ¿verdad? Y aquí el baquetón de Aragán. No piensas que Dios te va a bendecir por eso. Dios no es socio de los irresponsables y de los atenidos y los mantenidos. Tú tienes que ser aquel que provee para las necesidades de los tuyos y sea agradecido. Créeme, si tú fueras un poquito más agradecido, serías más generoso en tus ofrendas, más generoso en tu asistencia, más generoso y fiel en tus diezmos. Habría abundancia. Pero hay una verdad, somos mal agradecidos. Buenos para criticar, buenos para señalar, pero muy poco buenos para agradecer. ¿Alguna vez usted le ha dado gracias a los pianistas? ¿Alguna vez usted le ha dado gracias a los violinistas? Por cada 10 veces que los criticamos, ni una sola vez les hemos agradecido. No me voy a quejar, pero cuando hay una boda, ¿usted ha visto las bodas en iglesia? Mire, como relojito, todo bien bonito, todo. De 100 bodas, si ha habido 10 que me dan las gracias, son muchas. ¿Es obligación, pastor? ¿Es obligación de los músicos venir? ¿Obligación? ¿De veras? ¿Qué pasaría si ellos no cumplen? Nada. ¿Puedes demandarlos? No, te lo hacen de favor, porque aman la obra de Dios. Debería ser agradecido. ¿Sabe usted los esfuerzos extras que cuestan preparar una boda? ¿Sabe que yo tengo que pasarme el seso ahí pensando en que voy a predicar y hacer la notita y la secretaria para los programitas y las copias y los músicos venir a ensayar? ¿Usted sabe lo que eso cuesta? Que se tiene que prender luces y pagar las instalaciones de agua y sanitarios y papeles y jabón y el que hace el aseo tiene que pasarse las horas extras en la madrugada para tener un templo bonito. ¿Le has dado las gracias? Yo no digo una ofrenda. Las gracias. Con razón los curas cobran tan caro. Yo no pido que me den las gracias, es mi privilegio. Lo hago con mucho gusto. No me vengan a dar las gracias a mí, no estoy quejándome, no. Es solamente una ilustración. Una ilustración. Una boda yo la fui a llevar allá en un hotel en Rosarito y me dieron $100. Le digo, ¿por qué me das $100? Pues por la boda que no, ¿o cuánto cobra? Los hermanos que poco vienen a la iglesia. No, señor. No, pastor, pero pues yo con uno de jalárselo. Agradece. Alguien limpió el templo. Alguien adornó. Alguien preparó el sonido. Alguien llegó temprano y abrió y acomodó las sillas. ¿Se da cuenta? Alguien está trabajando duro. Sea agradecido. Y Dios suplirá las necesidades. Y confiando en Dios. Con ese termino, Salmo 140, versículo 12. Salmo 140, versículo 12, dice la Escritura así.
Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Qué lindo versículo me encontré. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Me gustó el versículo porque aparece aquí la palabra necesitados. ¿Quién se hará cargo de la necesidad, Dios mío? Dice el salmista, yo sé quién. Jehová de los ejércitos, el dueño de todo el oro y la plata del mundo. Él tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Amado hermano, nuestra iglesia está en necesidad. Tendremos que recortar algunos gastos que la iglesia tiene, tenemos que hacer muchas cosas, hablarle a misioneros y decirles quizá no podemos seguir ayudándoles. Y eso duele. Antes de eso quise predicar esto, hay necesidad. Dios proveerá. Dios proveerá. Yo he tenido que llorar y las noches parecen largas con esta carga. ¿Qué va a pasar, Dios mío? No podemos retroceder. La obra no se puede parar. No, la iglesia no puede parar. No podemos desacelerar, al contrario, hay mucho más que hacer. Pero Dios mío, hay necesidad. Pues dice la Biblia, Jehová tomará a su cargo el derecho de los afligidos y las cargas de los necesitados. Cuando hayas hecho todo esto, amado hermano, en tu casa y en tu familia, confía en Dios. Él tomará tu necesidad. Amén. Vamos a confiar en Dios y seguir adelante. Vamos a orar. Señor, te pido que bendigas el mensaje en los corazones. En cierto sentido me siento apenado por predicar así, cuando podía yo haber hablado de crecimiento espiritual, no sé qué, pero por otra parte me siento privilegiado de poder hablar de esta manera a una congregación que sabe entender, que sabe oír, que reciben. Nuestra amada iglesia, Dios mío, ha hecho tantas cosas extraordinarias que los que nos enteramos de lo que significan los gastos, los movimientos y todo eso, no dejamos de asombrarnos. ¿Cómo es posible que la iglesia haya hecho tanto? Porque aquí, mi Dios, hay gente fiel. Aquí, mi Dios, hay hermanos y hermanas fieles en diezmar, en ayudar. Pero, mi Dios, de pronto la carga se hace pesada para unos cuantos, cuando hay tantos que también podemos ayudar. Hay tantos que también podemos ser conscientes. Hay tantos que nos falta ser agradecidos. Hay tantos que nos hace falta tener visión, tener amor por la obra, amor por las almas, amor por los perdidos, amor por la obra de Dios, amor por las misiones. Bendice, Señor. Bendice la ofrenda que se va a recoger. Estas son las ofrendas y diezmos regulares, Dios mío. Aquí vamos a dar nuestras promesas y todo esto. Aquí está nuestro amor a ti, nuestra gratitud. Por esa causa, Dios mío, y con toda la intención, dejé las ofrendas para después, para dar a la iglesia la oportunidad de demostrarte el amor que te tenemos. Bendice, te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Pasen por las ofrendas, hermanos. Pasen los muchachos del ofertorio, por favor, y vamos a ofrendar. Y vamos a darle al Señor un poco de lo mucho que de Él recibimos día tras día. Amén. Señor, ahora se van a recoger las ofrendas y vamos a depositar en ellas una respuesta a lo que hemos oído. La iglesia tiene necesidad, pero sin embargo, y no obstante, la Biblia nos dice que no debemos ofrendar por necesidad, sino por amor. Por amor. Por eso, Señor, no he hecho mención de las necesidades específicas que la iglesia tiene, más bien en el amor que tenemos a ti, la deuda de gratitud que tenemos a ti, y a todos aquellos que nos han predicado, enseñado, apoyado y sido ejemplo.
bendice las ofrendas, el ofertorio y el corazón de quienes damos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a cantar a manera de doxología. Hosana, hosana, en cielo y tierra es del Señor. Y así es el 2 en los himnarios. Pónganse de pie y vamos a terminar. Un saludo a Randy, amigo de la hermana Mari allá en República Dominicana. Está conectado en línea. Dios te bendiga, Randy, y puedas llegar un día al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Un amigo de la hermana Mari que conocía en Dominicana hace unas semanas atrás, se nos conectó por el internet, por la radio internet, y nos está oyendo, a lo mejor hasta nos está viendo por la transmisión en video que tenemos. Dios te bendiga, Randy, que el Señor te ayude a conocer más y más de la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a terminar, hermanos, vamos a cantar este himno a manera de doxología, es el número 2, y nos despedimos gozosos de este santo lugar. Y ahora, Padre, rogamos que al despedirnos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor tuyo, Dios, y la comunión de tu Santo Espíritu sea con nosotros ahora y por toda la eternidad. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Todos cantando con júbilo.